¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban de nueva cuenta un saludo de Juan José Mirós y seguimos con todos estos temas que tienen que ver con seguridad. Bien, recordarán que en el video anterior platicamos brevemente sobre lo que es el nuevo modelo, que ya no tendría que ser tan nuevo, de modelo de policía, ¿sí? Y todos los factores importantes que debe de contener o que contiene este modelo y cómo se debe de trabajar en ello. De forma muy general lo platicamos. Bien, uno de los factores importantes es la proximidad social, la proximidad ciudadana. ¿Qué es proximidad? Una definición clásica que podemos encontrar en Internet es de que proximidad, refiriéndose a la cuestión policial, es un mecanismo de gestión policial que busca que la seguridad se construya de manera colectiva. Asimismo, es una filosofía que se debe adoptar en toda la corporación policial, la cual debe de tener como prioridad a la ciudadanía, y ahí viene una parte importante, y la percepción que ésta tiene de la institución. La percepción que ésta tiene de la institución policial. Es entonces como antes de que a un cuerpo de policía se le dé esa característica de proximidad social, de proximidad ciudadana, antes de decirles a los policías cómo deben de hacer ese acercamiento a la ciudadanía, ¿sí? Primero debemos de ver un factor también importante que es la socialización de la policía. Si tenemos una policía bien estructurada, bien organizada y sobre todo en esta materia de socialización, entonces a esa policía ya podremos prepararla correctamente para que sea una policía de proximidad social, de proximidad ciudadana. Antes no vamos a poder hacerlo. Ya lo han estado haciendo muchas corporaciones en México, por ejemplo, pero precisamente esa es una de las razones por las que no se ha podido llegar a buen fin, por las que no se ha podido llevar a cabo de buena manera esta proximidad. Bien, recordemos primero también que existe en nuestro mundo, ¿sí? Esto ya es en general, ¿sí? Diferentes tipos de control social, ¿sí? Uno es el control moral, fundado sobre la observación espontánea por los individuos de unas normas que han interiorizado. Aquí podemos meter a las religiones. Un control de tipo social, fundado sobre la presión informal que ejerce sobre los individuos el medio social donde nos desarrollamos, ¿sí? Que hay ese tipo de control también estamos muy ajustados generalmente todos en este mundo. Y por último tenemos un control de tipo policial que descansa sobre la intervención coercitiva de una institución específica. Esto es algo que yo siempre que capacito a los compañeros les comento. La policía, ¿sí?, es un medio de control social del Estado, ¿sí? Es un medio de control social del Estado. Pero también hay que ver cómo ejercemos ese control social por el medio policial, ¿sí? Bien, les decía que un factor muy importante es la socialización. Ya tenemos presente que somos un cuerpo de policía, que es una forma de ejercer toda esta presión social, todo este control social sobre la ciudadanía, ¿sí? Ya lo tenemos claro. Bien, ahora vamos a hablar sobre ese interés porque tengamos buenos policías. Y no hablo solamente de la preparación operativa, ni tampoco hablo solamente de la preparación teórica jurídica, ¿sí?, sino de que un interés fundamental también es de que tengamos buenos trabajadores, que seamos buenos, que seamos realmente efectivos policiales. Bien, para esto vamos a hablar de una materia que se conoce como psicología social del trabajo. Esto es muy general,
ya lo podremos abordar quizás en otro video más específicamente, la psicología social del trabajo se centra en el ajuste entre la persona y la organización para la cual trabaja, ¿sí? Las repercusiones que puede tener tanto sobre el bienestar también de los trabajadores, sobre la salud individual y sobre la eficacia de la conducta laboral. Y esto es algo, déjenme comentarles, que no se lleva a cabo de una buena manera en los cuerpos de policía, ¿sí? Ahí no tenemos, ¿sí? No contamos con una real psicología social del trabajo, ¿sí? Por eso es de que tenemos, a veces trabajamos guardias de 24 por 24, a veces son hasta 3 meses que se está fuera de casa, que se está, o más, ¿no? Que se está en otro estado de la República, haciendo nuestra labor, ¿sí? Viviendo en hoteles, si bien nos va, si mal nos va, donde nos dejen dormir en la calle, que sea algo seguro, o en la patrulla, donde se pueda, ¿sí? No existe una psicología social del trabajo que realmente dé a las instituciones policiales ese factor de comprender en ese aspecto a sus trabajadores y sobre todo a sus trabajadores operativos, ¿sí? Ahora bien, tenemos que el concepto tradicional de policía es pues lo último, es en cuanto a la última razón de un poder político que administra, podríamos decirlo, yo sé que se va a escuchar mal, pero son términos que se utilizan, que administra legalmente esa violencia del Estado, una violencia que debe de ser legal, que debe de llevar ciertos protocolos, que debe de llevar toda esa estructura, que no solamente es ser violento por ser violento, ¿sí? Por eso también existe la cuestión de los derechos humanos que debe de respetar los policías, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, pues vemos que esta administración de la violencia del Estado, ¿sí? De una violencia estructurada del Estado, ha cambiado ya en estos tiempos, ya no es como antes, pero también hay que ver que debe de llevar una buena estructura y una buena organización, porque si no vamos a caer en todo lo contrario, ¿sí? Que ya en varias partes, incluso me atrevo a comentar como una opinión personal, en Ciudad de México estamos cayendo ya en todo lo contrario. Está bien, no hay que administrar toda una violencia del Estado, pero tampoco hay que ser tan permisivos, ¿sí? Vemos cómo manifestaciones se salen totalmente de orden, ¿sí? En nuestra ciudad y llegan a dañar propiedad privada, llegan a dañar propiedad no solamente de la Ciudad de México, no solamente del país de México, sino recordemos que muchas cosas materiales que tenemos, museos, instalaciones, pirámides, pues sí, monumentos, son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y desde ese punto de vista estamos dañando un patrimonio de toda la humanidad y estamos dejando que se haga también por parte de esas personas que atan de manos literalmente a nuestros cuerpos de policía. Así es, desgraciadamente así es como yo lo veo. Bien, entonces, para hacer frente a una buena organización policial, tenemos que tener también sociedades avanzadas, tenemos que tener una buena educación desde el propio seno de la familia, ¿sí? Pero pues también todo esto va más allá de lo que es la educación policial en las academias, en las escuelas o universidades de policía, porque esa es otra cuestión que tenemos en México, ¿sí? Que tenemos universidades, academias y escuelas de policía, cuando deberíamos de tener ya universidades, nada más, ¿sí? Pero bueno, eso será tema de otro video. Pero bueno, no es que el Estado renuncie totalmente a ese control
de la violencia del Estado. No es que renuncie totalmente, ¿sí? Como quieren hacerlo ver también algunas autoridades políticas. No hay que renunciar totalmente a esto, ¿sí? Pero sí hay que adquirir todas esas nuevas responsabilidades que se llega a tener. Parte de la crisis de la sociedad pues se interpreta en razón de la pérdida de la eficacia de las instituciones y agentes de socialización de las nuevas generaciones, ¿sí? Parte de la crisis es, pues se interpreta en esa pérdida de eficacia, repito nuevamente. Las fuerzas del orden público deben, por lo tanto, cambiar también, evolucionar en esta sociedad tan cambiante. Y ahora lo vemos incluso con todo esto de la pandemia y todo eso, también vamos cambiando mucho todavía. Este es el reto al que se debe de enfrentar una institución policial, y que déjenme decirles, algunas no lo hacen y otras la hacen a medias, porque quienes llevan a cabo, quienes son los mandos, quienes son los que dirigen y deben de ser unos líderes que dirigen toda la organización, toda la institución policial, ¿sí? No tienen todavía ni idea de cómo se hace esto y cuidan únicamente su imagen política, cuidan únicamente sus intereses, incluso personales, intereses también incluso a veces, en algunos casos de partido político, etcétera, etcétera. Y no cuidan lo que es realmente la institución policial y su socialización, ¿sí? Al igual que ocurre con las Fuerzas Armadas, que también tienen su problemática interna, ¿sí? Estas nuevas funciones que se añaden a las policías, ¿sí? Son también para mejorar su imagen, para que entre más preparadas mejoran también la imagen de la institución ante la ciudadanía, ante los grupos sociales, ¿sí? Entonces, esto es en lo que se debe de comenzar a trabajar. ¿Y cuáles son todas esas nuevas funciones que tiene la policía, aparte de administrar, como dijimos nuevamente, de forma legal la violencia del Estado? Bueno, viene la prevención, ¿sí? Viene la prevención del delito, que ya era una actividad que debía de tener, pero que no cumplía con ella y que ahora por ley debe de cumplir de ya, y debe de estar preparado también todo el cuerpo de policía para poder tener eso. Pero para poder tener buenos policías que sepan cómo llevar a cabo toda esta cuestión de la socialización, pues tenemos que tener también un nuevo perfil del policía, ¿sí? Ya se acabó esto, por favor, porque todavía sucede en México, de que si no encontramos otro trabajo, bueno, ya por lo menos vamos a meternos de policía. Hay quienes, y admito que en su servidor entró de esa manera también a un cuerpo policial, porque era el trabajo que había en el momento. Pues necesito trabajo, vámonos, ¿sí? Pero algunos encontramos la vocación, pero no todos. Recuerdo que hace tiempo, hace cuestión como de 3 años, pero se me quedó muy grabado, estaba capacitando a policías bancarios e industriales aquí de Ciudad de México, y no recuerdo exactamente el tema que estaba dando, pero se para uno de ellos y dice: mire, licenciado, yo la verdad estoy aquí porque si no pierdo mi trabajo, pero a mí todo esto no me interesa, a mí no me gusta ser policía. Hay muchos otros trabajos disponibles, ¿sí? Si le buscamos, hay muchos otros trabajos disponibles, y no el ser policía es el último, ¿sí? Cuando existe una vocación, debería de ser el primero, la primera opción. Y esto es porque dentro de toda esa socialización debemos de tener un nuevo perfil del policía, un nuevo perfil de todos esos jóvenes que entran a la academia, que entran a la universidad de policía o a la escuela de policía. Hay que perfilarlos y ver si realmente cuentan con las características necesarias para poder llegar a ser un buen policía, ¿sí? Porque recuerden que si bien hacemos todas estas cuestiones de pruebas
para ver si los policías están realmente cumpliendo con su labor sin meterse en otras cuestiones de enriquecimiento ilícito, ¿sí? De trabajar para alguna alguna organización de la delincuencia, ¿sí? También debemos de ver cómo desde un principio, desde que ingresan a las escuelas, academias o universidades de policía, deben de llevar ese perfil de una verdadera vocación, ¿sí? De una verdadera vocación policial, que realmente entren porque quieren formar parte de un cuerpo que va a legalmente controlar a la sociedad, ¿sí? Deben de tener esa conciencia ya estos muchachos, estos jóvenes. Y esto también es parte de esa socialización, porque si vamos a tener conciencia de que realmente lo que es el trabajo de ser policía y que quiero hacer ese trabajo, quiero dedicar mi vida a esa labor, pues debemos de tener una buena socialización como policías dentro de la corporación. Muchas instituciones en otros países ya lo han logrado, ¿sí? Por eso la percepción que tiene la ciudadanía hacia ellos es mucho mejor, porque ven que es un cuerpo más organizado, que son policías mejor perfilados para realmente atender a la ciudadanía, ¿sí? Que son socialmente responsables para poder llevar a cabo ese trabajo de contacto directo con todos los ciudadanos. Ya existen policías de ese tipo. En México, yo sé que algunos policías ya son reconocidos, pero en forma particular. Desgraciadamente, las instituciones todavía no. Y eso es donde se debe de trabajar para que podamos tener una buena proximidad social, una buena proximidad ciudadana. Hay que trabajar en la socialización de las nuevas generaciones de policías. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.